Extra, muy importante, número 34. Extra. La gira de Machiques a Detroit. Me da mucha risa el, El el nombre, el nombre. nombre nada más es una genialidad porque además este gira está escrito con J. Exactamente. Mira, Capo, cuéntame esta historia porque esta historia es fascinante. para entender la locura de lo que es esta historia, hay que entender que Venezuela, hasta 1935, Ujú. era eh, la hacienda personal de Juan Vicente Gómez. Sí, exacto. Bueno, muchos dicen que es así, otras personas dicen que realmente Juan Vicente Gómez pacificó el país y realmente el país comenzó a ser país a partir de Juan Vicente Gómez. Pero eso no quita que era su hacienda personal. Eso no quita que era su hacienda personal, él podía hacer absolutamente lo que le diera la gana. Exacto. Ahora, en 1935 él muere, Ujú. toma el poder otro militar, que es Eleazar López Contreras, Sí. abuelo de un amigo de nosotros que Ah, falleció, sí, del querido Pablo. el querido Pablo. Ujú. Ay, lo extraño muchísimo, realmente era una muy buena persona. Sí, y nuestro querido Pablo López, que en paz descanse. Ajá, Eh, entonces. Posteriormente toma Medina Anguerita, a quien le dan el golpe de Estado Ujú. en 1945 y toma el poder de manera provisoria Rómulo Betancourt. Exactamente. Entonces, trata de imaginarte que tú estás en Perijá, la sierra de Perijá. Ajá. Eso es botado por allá en Maracaibo adentro, o Ujú. sea, es una esquina del país. Si bien Maracaibo era la zona del país que tenía mayor contacto con el exterior por el asunto del petróleo, Perijá, o sea, Es bastante aislado, sí. completamente aislado. Y este era un muchacho de familia humilde Ujú. que no tenía realmente muchos recursos, ni mucho menos, lo que tenía era grandes sueños. Y para colmo le llega estos vientos de cambio de que ahorita vives en un país Que normal, va, claro, sí. democrático. Sí, sí, sí. Entonces, Que va bueno, rumbo al progreso. este tipo empezó a creerse que él era Simón Bolívar y trazó un plan extremadamente loco de manejar hasta Detroit para pedir que hicieran una carretera, la vía panamericana, Completa, que uniera todo. que uniera desde Alaska hasta la Patagonia. Exactamente. De hecho, es un sueño hermosísimo. A los primeros, al primero que montó en su sueño loco fue el primo. Ujú. Siempre hay un primo Obviamente que se suma en todas esas cosas. estamos en Venezuela. Al primero que tú le preguntas es al primo. Obvio. Nosotros lo sabemos, nuestro hijo y tiene a Ichiro, por ejemplo, de primo. Claro. Cualquiera de los dos inventa una locura de Y se esta, lleva al otro, se por lleva al supuesto. otro. Eso va a suceder. Es que estos dos pudiesen ser ellos dos, ajá. Y deciden llevarse al escribano. El escribano, ¿tú te recuerdas Big Fish? Sí, claro. El personaje de Steve Buscemi. El poeta que vive en Yo el... no puedo dejar de pensar en Steve Buscemi cuando hablan de que agarraron al cronista del al pueblo. cronista de Maracaibo y se lo llevaron en esta En esta locura. aventura ellos tres. Pero para poder recorrer y hacer este tramo necesitaban un vehículo. Y no tenían nada, no tenían ni siquiera dónde sentarse. Ajá, Entonces estos locos agarraron y vieron que había un carro abandonado en una porqueriza, sí, eso es del como cual, una chivera, una cosa así, ¿no? no, 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 es donde crías cochinos. Claro, pero el carro estaba como... El carro le habían sacado el motor Ajá, y con el motor trabajaban algunas de las cosas que habían en la porqueriza, claro. de la maquinaria de la Dios, porqueriza. qué desastre. Entonces ellos lograron que le regalaran Ujú. el carro y pasaron 8 meses este señor, Reconstruyéndolo. José Mingo. Domingo Márquez Mingo Ajá. y su primo reconstruyendo el carro al que le pusieron el Fontingo. Obviamente, uno le tiene que poner nombre a los carros. Yo creo, es más, uno le tiene que poner nombre a las cosas. Yo soy de ponerle nombre a las cosas. Mi carro tiene nombre. Por supuesto que tiene nombre, es la Meche. La Meche, todo tiene nombre porque es como una manera de cuidarlo más también. Sí. Le das personalidad. Bueno, pero esto era una porquería de Ford que tenía. Esto fue en el 45 y el carro tenía como 20 años. Imagínate Trata tú. de imaginarte eso. Tenía
tres ruedas de un tamaño y una cuarta rueda de otro tamaño. Le habían, ¿cómo se llama? Rearmado completamente el exterior. Claro, Sí, toda la carrocería. pero los tipos estaban totalmente Decididos a hacer andar esa mentalizados. broma y recorrer. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron? Se fueron a Caracas, Ok. porque necesitaban pasaportes y llevaban una carta al presidente Betancourt, en ese momento recién nombrado entre comillas, porque Ujú. realmente él está ahí debido a un golpe militar. Fíjate que una de las cosas más curiosas, él está ahí porque la persona que iba a tomar el poder Ujú. de manera acordada entre los Se volvió conservadores loco. se volvió loco. Exacto, de Se eso hablamos volvió la otra loco, vez. se volvió loco. Era como un diputado, no un diputado, no, Era un un diplomático que estaba en diplomático Nueva York con una carrera en política exterior brillante y y cuando lo trajeron para eso, era querido tanto por los partidos de oposición como por los conservadores. y él era la Él, figura que iba a él tomar la hubiese, presidencia, él hubiese cambiado por completo la el rumbo de historia Venezuela. democrática de Venezuela. Cónchale, chico, y se volvió loco antes de eso. Se volvió loco días, Literal, ojo, literal. días antes. Y a raíz de eso, la historia de Venezuela cambió porque Betancourt estuvo desde el 45 hasta el 48. Se hacen elecciones, gana Rómulo Gallegos y a Rómulo Gallegos es que le hacen el golpe de Estado Ajá, y vuelven los militares al poder hasta el 58, exactamente. que es que le dan el golpe de A Estado a los Marcos Pérez militares y Jiménez. comienza la democracia como tal en Venezuela con el mismo Betancourt. Hasta que, bueno, ajá, continuemos contándome la gira de Machiques a Bueno, pero un Detroit. poquito de historia no le Claro, cae mal claro. a nadie. Entonces, estos señores se llegan a Caracas. Por cierto, en ese entonces, de ir desde Machiques hasta Caracas tardaba un mes. Imagínate tú, claro. O sea, imagínate la locura. O sea, si dentro de tu mismo Pero esta gente no país, tenía nada que hacer, ¿no? obviamente no tenía absolutamente nada que hacer, Ujú. ellos llegan a Caracas y tenían una cita con el presidente. Y el presidente lo que hizo fue burlarse de ellos. Digo, Claro, ¿ustedes piensan ir hasta dónde en esa cafetera? No me hagan perder el tiempo y regrésense para su país, para allá, para Machique, claro, por su y, pueblo. y hagan trabajo con el partido, que ahí es donde se les necesita. No Es- les dio ni un centavo y estos tipos agarraron y, ok, lo anotaron a Betancourt en su librito negro. Pues de verdad que no los quiso ayudar. Qué Súper chimo. mala sangre. Entonces estos locos se van hasta Machiques nuevamente Ujú. y Ajá. bueno, después del desaire que le hizo Betancourt, estos señores regresan otra vez a Perijá, Ujú. cruzan la frontera y comienzan una parte bastante tranquila de su viaje por lo que es Colombia, en vías pavimentadas sin ningún problema, hasta que llegaron al tapón de Darién. Ajá. Y aquí entramos en problemas. Exactamente. Una vez que entran en el tapón de Darién, ellos comienzan a abrirse paso, porque Ujú. imagínense si hoy en día el tapón de Darién es una zona inhóspita, imagínense en 1946. Uf, eso haber sido jungla, Bueno, pero pesa. lo primero que se encontraron fue con indios, Claro. muchas tribus. Ellos dicen que se aterrorizaron cuando vieron el carro. Y Mingo una de las cosas que hacía era que lo apagaba, esperaba que se acercaran y Y cuando lo se acercaban prendía. lo prendía para que salieran corriendo. Ay, qué Estuvo horror. como una hora en eso hasta que se acostumbraron. Bueno, les empezó a ir tan mal que no les quedó otra que regresarse y tuvieron que agarrar una gabarra en Cartagena. No pudieron cruzar el tapón de Darién, sino que Imagínate. agarraron una gabarra que los cruzó Que hasta los Panamá. cruzó, claro. En Panamá ellos continúan con su vía. Suben por todo Centroamérica. Sí, no, pero ya estamos hablando de que esta gente no tenía plata. Ellos Eso te iba sí, a decir, ¿cómo financiaron eso? Porque evidentemente el Estado no les dio ellos nada. al país al que llegaban empezaban a hablar con todo el mundo y empezaban a recolectar plata. Estos eran unos locos, Ese tipo Daniela. pudo haber hecho carrera política. Totalmente.
Totalmente. Dice que las carreteras en Panamá eran malísimas, horrorosas, llenas de montaña. Claro, estamos hablando del 40 y pico, por Dios. Después pasaron a Costa Rica. Ujú. Dice que el trecho entre Costa Rica y y Nicaragua fue perverso. Llegaron a tener nuevamente problemas con lo que era la selva. En un momento determinado el carro se les cayó en un río. Dios, Tuvieron que sacar el carro del río, esperar a pudieron. que se secara. Lo Ajá, y arreglaron. El carro durante todo este trayecto se le rompió la transmisión. Dios mío. O sea, es una cosa ¿Y increíble. cómo pagaban el combustible con la plata que iban recolectando aquí y allá? Sí, señor. Ellos hicieron como una vaca. Claro, Una vaca es una una colecta, recolecta, ajá. una colecta. Y ellos tenían, ¿sabes? Muy poco dinero, pero ellos fueron. eh, Juntando aquí y allá. sí, entonces ellos llegaban, por ejemplo, a un país y ya ellos se habían comunicado con las emisoras de radio, con los Claro, periódicos. Acuérdate que ellos, era la gira Machiques exactamente, Detroit. y acuérdate que ellos tenían al cronista. El Obviamente. cronista es el que se Eran las encargaba de relaciones públicas, pues. las relaciones públicas. Es como el community manager de hoy en día. En momentos determinados llegaron a emitir boletines de que ellos se habían extraviado, de que había fracasado la Ay, gira. qué horror. Entonces, la cosa empezó como a agarrar vuelo y los señores empezaron a hacerse cada vez más famosos por Claro, donde iban, ¿no? claro. Al final llegan a México. Ujú. Ellos dicen que uno de los mejores momentos de toda la vida de ellos fue ese trayecto por México, porque ellos llegaron como unas especies de estrellas. Uno de ellos se enamoró de una locutora de México y estuvo a punto de abandonarlo todo para quedarse con ella. Ay, Dios mío, qué Iban genialidad. de cabaret en cabaret. Claro, eran unos rockstar de la Sí, carretera, pues. señor. Iban, lo que hacían, iban de fiesta. ¿Cómo no han hecho una road movie de estos Estuvieron señores? meses haciendo fiestas en México. Casi Meses. se quedan ahí hasta ahí llega la Por gira. supuesto, porque estos son, me van a perdonar la palabra, pero son tres jodedores que lo que decidieron fue agarrar, Irse a su suerte con la irse a su excusa de que iban a suerte, llegar a Detroit. lo disfrazaron de que tenía Una misión, una misión política importantísima, pero es mentira. unir Eh, América. Eran tres locos que se fueron a la aventura Claro, eran tres aventureros. y se fueron a disfrutarlo. Me Ahora, encanta. lo más loco es que estos, después de que la pasan de maravilla en México y todo, llegan a la frontera y los gringos les dicen, ustedes no pueden pasar porque no tenían $400 en efectivo para poder justificar sus gastos, o sea, con lo que Claro, iban, claro. no tenían un centavo. ¿Y qué hicieron? Un, una Juntaron plata. venezolana Ajá. que vivía Siempre hay un casualmente venezolano salvando la patria por ahí. que tenía un bar en la frontera, Ujú. habló con el esposo y les consiguió que les prestara la plata y que una vez que cruzaran la frontera, él les regresaba la plata. Ok. Y así hicieron. Ellos logran cruzar la frontera desde México a Estados Unidos, Con plata devuelven la... prestada. Sí, señor. Y estos señores llegan a Estados Unidos y comienzan la ruta. Estamos hablando que la ruta entre Texas, que ellos entraron por Texas, Ujú. hasta Detroit, Es más o menos es la misma cantidad de lo que ya habían recorrido. exactamente, ellos recorrieron todo Estados Claro, Unidos. Detroit está casi a la mitad, más arriba. Lo más cómico es que cuando ellos llegan a la fábrica de Ford, porque ellos iban en un No Ford, puedo creer que lo lograron. ellos Ajá. tenían una cita Ok. con el presidente de la Ford, el presidente de la Ford se tuvo que ir y no había nadie que los recibiera. Ellos llegaron a la fábrica de la Ford y no había nadie. Y al final ¿cómo se llama? El sindicato de trabajadores de la Ford fue el que los recibió Ok. y le hicieron una vaca y todo para que esta gente tuviera dinero. Después cuando empezaron a bajar se encontraron que no tenían dinero, se estaban muriendo de hambre. Llegaron a Nueva York y ahí un puertorriqueño que tenía un bar Ah, pero estos iban de bar en bar. Ajá. los invitó y los estuvo ayudando
Y al final ellos consiguieron que un barco de la Armada venezolana los fuera a buscar a Nueva York y se los trajo de vuelta. Qué barbaridad. Es una cosa De película. increíble de película que de verdad, o sea, yo se los cuento aquí muy, muy limitado. Muy resumido, Me sí. encantaría, ¿sabes?, extenderme más, pero, Bueno, pero vamos a preparar algún contenido especial de o sea, esto se pronto, merece, yo creo que un... algo en YouTube. Lo pasa que les voy a decir algo, hay muy, muy poca información. Esto es una cosa muy, muy loca y me extraña que alguien no haya hecho una película. Deberíamos hacer un guión y tratar de venderlo. Esto es una idea genial. Está, creo que es el hijo o el nieto de Mingo, Ujú. que ha dado entrevistas incluso recientes. Es como que el que más ha documentado este viaje y esta aventura es como el que está echando el cuento. Lo bonito A él se le pudiera contactar. es Sería que, genial ubicarlo y poder entrevistarlo aquí en sí, Cosas Muy Importantes. me encantaría. No tiene tragedias, No vale. lo Tiene lograron. pura aventura. Aparte, me parece bonito porque es como el recuerdo del mundo cuando era un poco más simple. Exactamente. No teníamos tantos avances tecnológicos, no habían tantas vías, tantas... Ajá, pero era un mundo más simple y más ¿Quieres sencillo. escuchar lo más cómico? El ¿Qué? final del Fotingo. ¿Qué? El carro llegó a Venezuela. Ajá. ¿Y dónde Y está? exactamente. Tú puedes creer que lo dejaron mal parado, lo remolcaron y lo llevaron a una chivera. Ay, Dios mío. Eso es un final digno de ese carro. ¡Qué épico! Es demasiado de película. O sea, ¿cómo es posible que ese carro que rodó desde aquí hasta Detroit, Lo haya- remolcaron en Venezuela. lo dejaron mal parado, lo remolcaron y lo llevaron a una chivera? Es que tú te puedes imaginar el estado en el que estaba ese carro. Ah, se está ¿Habrá cayendo. alguna foto por ahí? Vamos Hay a tratar fotos de del conseguir. Fotingo, en Ok, serio. vamos a publicarles aquí mismo otro extra muy importante, pero de fotos, con fotos de fotingo. ¿Qué se llama? El Fotingo. El fotingo. El fotingo es el protagonista de la gira de Machiques a Detroit. Este fue el extra muy importante, número 34. De verdad que me gustó este extra, capo. Gracias por esta información. Vamos de una vez a preparar el extra muy importante, número 35. Chau.